Escucha bien, esa voz que te dice, no puedes, es un fraude. Fue programada en ti por un sistema que depende de tu debilidad. Pero hoy vas a piratear el código. Y cuando termines, esa voz no volverá a hablar nunca más. Mira a tu alrededor. Las mismas paredes que te prometieron seguridad hoy son tu prisión. Ese reloj que vigila cada minuto de tu vida no mide el tiempo, mide tu rendición. ¿Recuerdas la última vez que hiciste algo sin preguntarte? ¿Y si fallo? Probablemente eras un niño, porque los niños no piden permiso para soñar. Corren, caen, sangran y vuelven a levantarse sin llevar cuentas de sus heridas. Pero algo sucedió. Alguien te dijo que la vida es seria, que debías dejar de jugar, que los sueños eran para otros. Y lo peor, te lo creíste. Ahora vives en un loop interminable. Lunes, esta vez será diferente. Miércoles, tal vez no estoy hecho para esto. Viernes, el lunes empiezo. Y así, semana tras semana, año tras año, hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces al hombre que podía haber sido. Pero esto no es un discurso motivacional. Esto es un aviso de incendio. Tu mente ha sido hackeada. Cada, no puedes. Cada, es muy arriesgado. Cada, conformate. Son virus instalados por un mundo que teme tu potencial. La prueba. Piensa en esa idea que te quema por dentro. ¿Cuántas veces la has enterrado bajo excusas? Esa persona que admiras, ¿crees que nació diferente? No, decidió ser diferente. La duda no es sabiduría, es el disfraz del miedo. Y el miedo no es tu enemigo, es tu cómplice. Te mantiene seguro, pero en la celda equivocada. Porque la mayor tragedia no es fracasar, es preguntarse en el lecho de muerte. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? Hoy rompemos el ciclo. No con frases bonitas, no con cree en ti mismo, con acción brutal, porque sé algo que tú aún no terminas de aceptar. El hombre que está destinado a ganar ya vive dentro de ti, solo necesita una orden. Hoy, dejamos de negociar con el miedo. Imagina por un momento que tu mente es un campo de batalla. Hay dos ejércitos luchando dentro de ti en este mismo instante. Uno lleva estandartes con una palabra, duda. El otro ondea banderas con un grito, victoria, punto. Pero aquí está el secreto que Henry Ford, Thomas Edison y Andrew Carnegie descubrieron. No se trata de tener mejor estrategia, se trata de quemar los puentes para que el ejército de la duda no tenga retirada. Primer acto de guerra, quemar los barcos. Cuando Hernán Cortés llegó a México, lo primero que hizo fue ordenar quemar sus naves. Sus hombres pensaron que estaba loco. Pero Cortés sabía algo que tú necesitas escuchar hoy. El cerebro humano es un cobarde por diseño, hasta que le quitas la opción de huir. Henry Ford aplicó esto cuando destruyó todos sus modelos anteriores antes de lanzar el modelo T. Sus ingenieros le advirtieron, es un suicidio financiero, punto. Ford respondió, ahora es un suicidio no hacerlo. Cuando eliminas el plan B, el plan A deja de ser una opción, se convierte en un mandato biológico. Segundo movimiento, programar la identidad. Thomas Edison no se levantaba diciendo, ojalá hoy funcione. Se miraba al espejo y declaraba, soy el hombre que iluminará al mundo. 10.000 fracasos después, su mente ya no podía concebir otra realidad. Si este video está resonando contigo, suscríbete ahora, porque lo que viene del video es aún más poderoso. Deja tu like y no olvides activar la campanita. Y porque esto no termina aquí, continuemos. Aquí está la ciencia que Edison intuía. El cerebro no distingue entre lo que es real y lo que repites con suficiente convicción. Cada mañana, cuando te dices soy un ganador aunque no lo sientas, estás haciendo algo más poderoso que motivarte. Estás reescribiendo tu sistema operativo mental. Tercer golpe maestro, acción antes de autorización. Andrew Carnegie llegó a América sin $1, trabajando por $1 con 20 centavos la semana. Pero cada día, antes de tocar el telégrafo, se ponía de pie como si ya fuera dueño de la compañía. Sus compañeros se reían, hasta que dejaron de reírse. Esto no es pensamiento positivo. Esto es hackeo neurológico. Cuando actúas como la versión futura de ti mismo,
Tu cerebro entra en modo error 404 minutos y se ve obligado a reconfigurarse para cerrar la brecha. Ahora presta atención porque esto cambia todo. Los hombres comunes esperan sentirse valientes para actuar. Los titanes actúan y la valentía viene como efecto secundario. Ford no sabía cómo hacer un motor V8, pero ordenó produzcanlo igual. Edison no tenía un manual para la bombilla, pero quemó 10.000 prototipos. Carnegie no nació rico, pero se vistió como millonario antes de serlo. Este es el algoritmo prohibido del éxito. Elimina toda ruta de escape. Quema tus barcos. Declara tu nueva identidad como hecho consumado. No puedo, sino soy. Actúa con la seguridad del hombre que ya ha ganado. El sentimiento viene después. La duda no muere por debate, muere por ahogamiento. Ahógala en acción implacable. Sofócala con repetición obstinada. Estrangúlala con decisiones irrevocables. Porque hay una ley que gobierna el universo. El mundo siempre cede ante el hombre que ya no se pregunta ¿y si fallo?, sino que declara cuando esto funcione, punto. Imagina la escena. Detroit, 1906. Una fábrica llena de humo y hombres cubiertos de grasa. El aire huele a metal quemado y derrota. En el centro, Henry Ford sostiene en sus manos los restos de otro motor fallido. Sus ingenieros, los mejores de la época, están exhaustos. Llevan meses escuchando la misma orden imposible. Construyan un motor V8 en un solo bloque. Y ahora, una vez más, deben darle la noticia que ningún líder quiere escuchar. Señor Ford, es imposible, punto. Pero Ford no parpadea, no duda. Mira los pedazos de metal como si ya vislumbrara el futuro. Y entonces pronuncia las 3 palabras que cambiarían la historia. Produzcanlo igual. No es una sugerencia, no es un pedido. Es una declaración de guerra contra la palabra imposible, punto. Lo que ocurrió después fue una masacre de fracasos. 5.127 intentos. 5.127 motores que estallaron, se deformaron o simplemente se negaron a funcionar. Los periódicos lo llamaban el loco de Detroit. Sus propios ingenieros pensaban que había perdido la razón. El mundo entero le gritaba que se detuviera, pero Ford tenía un secreto. No estaba intentando construir un motor. Estaba construyendo algo mucho más poderoso, una mente incapaz de aceptar el no por respuesta. Cada fallo no era una derrota, era un ladrillo más en el muro de su determinación. Mientras otros veían metal roto, él veía el camino inevitable hacia la solución. Y entonces, en la intento número 5128, ocurrió lo imposible. El motor cobró vida con un rugido que sacudió la fábrica. No hubo celebraciones dramáticas. No hubo discursos emotivos. Ford simplemente asintió, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría, porque en su mente ya lo había logrado meses atrás. Esta no es una historia sobre automóviles, es un manual de guerra psicológica. Ford entendió lo que el 99% nunca comprenderá. La duda no es sabiduría, es el precio que pagas por escuchar a quienes se rindieron antes que tú. No se puede, que aceptas es una cadena que te ata a la mediocridad. Mírate ahora. ¿Cuántos motores has dejado de construir porque alguien te dijo que era imposible? ¿Cuántas veces has traicionado tu potencial por miedo a parecer tonto? Ford pagó el precio de 5.127 fracasos públicos para ganar. ¿Estás dispuesto a pagar el tuyo? La próxima vez que esa voz en tu cabeza te diga, retrocede. Recuerda, los Ford de este mundo no nacieron diferentes a ti. Simplemente tomaron una decisión radical, dejar de negociar con sus dudas. Cuando el mundo les dijo, basta, ellos respondieron con acción. Cuando la lógica dijo, imposible, ellos respondieron con persistencia. Cuando el sentido común dijo, conformate, ellos respondieron con terquedad sagrada. Este es tu momento de decisión. Puedes seguir siendo el ingeniero que acepta los límites o convertirte en el Ford que los rompe. La fábrica está abierta. Los planos están listos. Solo falta una cosa, que decidas, hoy, ahora, actuar como si el éxito fuera inevitable, no importa cuántos intentos tome. El motor que cambiará tu vida está esperando. Solo necesita que digas esas 3 palabras. Produzcanlo igual, punto.
Si este video está resonando contigo, suscríbete ahora, porque lo que viene del video es aún más poderoso. Deja tu like y no olvides activar la campanita. Y porque esto no termina aquí, continuemos mañana. Cuando abras los ojos, no será otro día cualquiera. Será el primer día de tu nueva vida. Y esto es exactamente lo que harás. Te levantarás antes de que el mundo despierte. Antes de que los ruidos, las excusas y las voces ajenas contaminen tu mente. Te pararás frente al espejo y mirarás profundamente a esos ojos. No a los ojos del hombre o mujer que fuiste ayer, sino a los ojos del gigante que vive dentro de ti, esperando ser liberado. Y entonces, con la voz de quien reclama lo que siempre fue suyo, dirás estas palabras como si fueran un mandato sagrado. La duda es un intruso en mi mente, y esta mente es mi territorio. Aquí solo hay espacio para mi voz, para mi poder, para mi victoria. Pero no lo digas solo una vez. Repítelo 3 veces. La primera, para despertar al guerrero. La segunda, para enterrar al cobarde. La tercera, para sellar el pacto contigo mismo. Durante los próximos 7 días, este será tu ritual de poder. Cada mañana, mientras el mundo sigue dormido en su mediocridad, tú estarás en pie, reescribiendo tu identidad palabra por palabra, convicción por convicción. ¿Por qué 7 días? Porque la ciencia lo confirma. En una semana de repetición constante, tu cerebro comenzará a aceptar estas verdades como absolutas. Las neuronas se reorganizarán. Las sinapsis se fortalecerán. Y lo que hoy sientes como un simple ejercicio, pronto será tu verdad incuestionable. Ahora escucha esto con atención. Si después de 7 días no sientes un fuego ardiendo en tu pecho, si no notas una voz más firme al tomar decisiones, si no experimentas una incomodidad sana ante tus viejos hábitos, entonces no es que el método haya fallado. Es que no lo hiciste con la intensidad que tu transformación merece. Porque esto no es un juego. No es otro video motivacional más. Esto es una reprogramación total de quien crees que eres. Y solo funcionará si le das el mismo compromiso que darías a una orden de vida o muerte. Así que elige ahora mismo. ¿Vas a seguir siendo el mismo de siempre, arrastrando los mismos miedos, repitiendo los mismos errores? ¿O mañana, cuando suene esa alarma, te levantarás como el dueño de tu destino? La decisión es tuya. El poder está en tus manos. Pero recuerda, el mundo no espera a nadie. Mientras tú dudas, alguien más está ahí afuera, siguiendo este mismo ritual, preparándose para tomar lo que podría haber sido tuyo. ¿Aceptas el desafío? ¿O prefieres seguir preguntándote, ¿qué hubiera pasado si? ¿Por el resto de tu vida? Di ahora en voz alta, lo decido. Y que estas palabras marquen el punto de inflexión en tu historia. El hombre que fuiste ya no existe. Esa versión de ti que dudaba, que posponía, que buscaba aprobación, se ha desvanecido. No por magia, no por suerte, porque hoy has tomado una decisión. Mira hacia atrás por última vez. ¿Ves ese rastro de excusas? Esas huellas de miedo ya no te pertenecen. El precio de tu nueva vida es dejar ir al hombre que las cargaba. Ahora mira adelante. Ese horizonte que arde no es un espejismo. Es el futuro que has decidido crear. No cuando tengas más dinero. No cuando tengas más tiempo. Ahora, en este mismo instante donde tu vieja identidad se convierte en cenizas. Actúa como si el éxito fuera inevitable. No como una posibilidad. No como un sueño. Sino como una ley natural. Tan cierta como la gravedad. Cada paso que das, cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas, debe gritar al universo: esto ya es mío. Gana como si respirar y triunfar fueran lo mismo. Porque ahora lo son. Si tropiezas, que sea hacia adelante. Si caes, que sea sobre terreno nuevo. Si sangras, que sea en el campo de batalla que elegiste. No hay vuelta atrás. Los barcos están quemados. El reloj no se detiene. La duda ha sido silenciada. Lo que hagas en los próximos 30 días escribirá tu legado. No lo que pienses, no lo que planees, lo que hagas. Cuando el miedo susurre, avanza más rápido. Cuando la fatiga grite, da un paso más. Cuando el mundo diga no, tú solo di, observa. Porque esto no es un discurso motivacional, es un punto de inflexión. El hombre que eras nunca podría haber logrado lo que está por venir. Por eso tenía que morir.
Por eso hoy renaces. Ahora sal y demuéstralo. No me lo demuestres a mí, no al mundo. Demuéstraselo a ese nuevo hombre en el espejo, el que ya no pide permiso, el que ya no espera el momento perfecto, el que actúa como si estuviera destinado a ganar, porque lo está, porque tú lo estás. Ve. Si este mensaje ha encendido un fuego en tu interior que no puedes ignorar, necesitas ver el video que aparece ahora en pantalla. Es la pieza final que consolidará tu transformación. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. No permitas que el algoritmo decida por ti qué contenido mereces recibir. Dale like a este video si cada palabra te ha hecho sentir más fuerte, más decidido, más imparable que nunca. Comparte este mensaje con alguien que necesita despertar. Porque los verdaderos líderes no solo crecen, sino que hacen crecer a los demás. El mundo está esperando la versión más poderosa de ti. Esto es solo el comienzo. La decisión es tuya. Actúa ahora.